Muchos saludos amigos de Puerto Palabra. Estamos aquí en este primer programa Hablando Bravo con el doctor Carlos Bravo, que ya lo tenemos aquí. Muchos saludos y bienvenido este 2023 a Puerto Palabra, Carlos. Bueno, muchas gracias, mi querido amigo Osvaldo. Feliz año 2023, que este sea el primero de muchos encuentros de los que ya venimos realizando desde hace un tiempo atrás. Seguro, seguro que va a ser eso. Y en febrero tenemos Puerto Palabra en cumpleaños. Exactamente, tenemos varios cumpleaños por ahí. Exactamente. Bueno, ¿qué tema hoy vas a abordar? Bueno, el tema que voy a abordar es lo último que publiqué en Facebook, que lo estoy leyendo aquí ahora. Yo le puse como nombre los hijos y nietos de mis amigos que no están. Un tema interesante, ¿no? Yo estuve leyendo sobre eso, los hijos y nietos de tus amigos que no están y que tiene que ver con los que no han nacido en Cuba, ya no van a ser cubanos. Claro, yo comienzo comentando que generalmente cuando finaliza el año, uno lo primero que hace es tratar de acordarse de todos los amigos, esos que nunca, que lo dijiste mañana lo llamo, pasado mañana lo llamo, pero sabes que están ahí y que no los llama a ti. Entonces empecé a hablar con varios de ellos, algunos conocidos de ambos, ¿no? Que no vamos a mencionar sus nombres, pero sabemos quiénes son. Y me sorprendieron varios de ellos cuando le pregunté por sus hijos y que ya con nuestra edad, sus nietos, y lo primero que me dijeron es que ya no viven con ellos. Y dije, bueno, se habrán ido a otra casa. No, se fueron del país, se fueron del país, se fueron, no, fueron a otro país a vivir como han hecho nuestros hijos y nuestros nietos también. El caso más sensible fue de uno de ellos que me contó la penosa travesía que hicieron sus hijos hasta llegar desde Nicaragua, como todo el mundo dice, fueron a ver los volcanes, desde Nicaragua hasta cruzar la frontera con Estados Unidos. Una situación que hoy ya está detenida. No sé qué habrá pasado en estos últimos días, pero las últimas declaraciones del presidente de Estados Unidos fueron las de cortar esa migración y virar para atrás a todos los que lleguen y hacerla de otra manera diferente por una vía distinta, buscando lo que llaman un patrocinador. Pero bueno, la esencia del problema es la misma. ¿Por qué se van? ¿Por qué tienen que emigrar de Cuba? Según datos de el propio Estados Unidos, y lo voy a leer exactamente aquí, lo estoy mirando en la otra pantalla, desde por tierra y mar habían llegado a Estados Unidos en todo el año pasado hasta noviembre 270.000 cubanos, que en correspondencia con los 11.1 millones de habitantes que había en Cuba según el dato de 2021, eso equivale aproximadamente al 2,4% de la población cubana. Es decir, que en un año el 2,4% de la población de un país que no está en guerra haya decidido salir y hacerlo por vías ilegales hacia Estados Unidos, Y llama mucho, peligrosas. ya y peligrosas, llama mucho la atención. No es Haití, no es Guatemala, no es El Salvador, es Cuba. Un país socialista. Un país donde, como dijo Fidel en el año 61, es la revolución del pueblo, la revolución de los humildes para los humildes. ¿Y qué pasó? ¿Por qué han tenido que emigrar solo en un año de manera ilegal tantos cubanos? A eso se suma, como tú mismo mencionaste, la emigración que no es por esa vía que se va a otros países. Como en Cuba no se divulga ninguno de esos datos, no se conoce, pero puedes entender que hay una buena cantidad de personas
que evidentemente también, y los conocemos, familiares nuestros, que han recurrido a irse de Cuba. Esa es la esencia de este comentario. No, y una de las cosas que tiene que ver con esto es que ese 2,4 que tú mencionas, en su mayoría son personas jóvenes. Personas jóvenes, o sea, que las personas que van quedando son personas que ya prácticamente no van a producir. Y se van profesionales, se van deportistas, se van emprendedores, se van camioneros, se van gente que vienen a este país o a otros países a aportar su trabajo, ¿no? Aportar su trabajo. Y ahí es donde está la cosa. Gente que se prepararon y gente que ni siquiera ya se preparan porque no ven un futuro siendo ingenieros ni profesionales. Y esa es pero es la gran cantidad de la población. Personas jóvenes, personas que se arriesgan, personas que lo dejan todo, que dejan mucho. Y esas personas que son nuestros hijos, porque no lo digo de forma general, lo digo de forma particular, ¿no? Nuestros hijos, tengo uno frente a mí que hizo el viaje para ver los volcanes. Eh, esos nietos, que ya tengo una, mi nieta, como les dije, nació en España, iba a hablar con la Z. Os digo con la Z porque nosotros creemos que los españoles hablan con la Z. Creo que también la gente del altiplano boliviano hablan medio con la Z, ¿no? Pero bueno, es una cosa que nos ha inculcado. Hace un momento yo hablaba con un amigo cubano que vino de Bolivia con sus hijos y él me decía, bueno, y le voy a enseñar a mis hijos el Pidio Valdés. Ellos no van a entender nunca el Pidio Valdés. Yo a mi nieta le voy a enseñar el Pidio Valdés. A lo mejor, como es el vínculo del español con el cubano, entiende algo. Pero el que nace en Bolivia, el que nace en Inglaterra, el que nace en Italia o el que nace en los Estados Unidos, va a decir, bueno, ¿quién es el Pidio Valdés? A mí no me dice nada del Pidio Valdés, no me da gracias. Y es lo que se va perdiendo la esencia de la cubanidad. Aunque haya alguien que sepa tocar muy bien salsa o cualquier otro ritmo cubano, pero se va perdiendo para el que nace aquí. Claro, eso sucede no solamente con el cubano, sino con cualquier otro tipo de migración, ¿no? Eso sucede siempre, ¿no? Que se va perdiendo esa parte, los padres lo tienen, los abuelos lo tienen, pero ya sus descendientes evidentemente no lo tienen. Entonces tienen una mezcla de varias culturas y todo depende también de donde vivan, ¿no? Por supuesto, mi nieto aquí ya utiliza muchas palabras cambas que nadie se la ha enseñado, pero la escucha en la escuela y ya él las incorpora. Yo supongo que en un par de años más ya hable como un Canva prácticamente. O sea, que eso yo no lo veo como un elemento negativo, sino parte de la cultura que tú que tú la vas asimilando, tú vas asimilando y de todas maneras tienes también tu cultura originaria, etcétera. Entonces, eso va. Pero a mí lo que me sigue preocupando es que evidentemente esta migración, sobre todo esta última, es una migración que ha ayudado económicamente a varios regímenes totalitarios que tenemos en la región. Ha ayudado porque esa gente llega a Nicaragua, primer régimen totalitario, por supuesto, socialista, donde todo el mundo se va también. Y después siguen por el camino hasta llegar a México. Y van repartiendo dinero con los coyotes que los llevan a todos estos lugares con un costo mínimo de $10,000 por persona. Entonces, ese dinero va a ir parando a fortalecer la corrupción en América Latina, sobre todo en América Central, porque eso es lo que favorece, saca la cuenta, 270,000 cubanos que han llegado por la frontera, a $10,000 cada uno, es una cifra impresionante. Un negocio millonario, ya es un negocio millonario. Es un negocio de dos cifras, entonces no es algo sencillo, no es algo poco, sino que ha contribuido a otras naciones más y es dinero que se ha ido de Cuba de alguna manera u otra y que evidentemente contribuye a que la gente siga buscando la forma, las vías para emigrar.
En este comentario yo menciono algo que nunca había leído, pero me llamó la atención la famosa letra del año publicada por la Asociación Cultural, le pusieron cultural, ¿no? Yoruba de Cuba, que además hay varias asociaciones de estas, pero ellos en uno de sus apartados de la letra, que es como la interpretación, las sugerencias para el próximo año, dicen, y lo leo textualmente, la preocupación por la tendencia de envejecimiento de la población quedando sin apoyo de la juventud por su éxodo y disminución del índice de natalidad. Es decir, que además del éxodo está la otra problemática, que es la baja natalidad, porque la gente joven no quiere tener hijos. Esa es la otra, esa es la otra. Entonces estamos en un país de viejos. Por ahí creo que había una película de Hollywood que más o menos tiene ese nombre. Y un país de viejos y un país ya donde los jóvenes se van o no quieren tener, tendrán un hijo, pero ya no más. La población cubana está detenida hace muchos años, pero la gente sigue buscando la forma de irse a otros países. Entonces, esa es la esencia y es lo que yo sigo recalcando. ¿Por qué no mejoramos la economía? ¿Por qué no vemos las razones por las que esa gente se van? No, es consigna tras consigna y ahí seguimos y la gente sigue emigrando. Entonces, lamentablemente ya nosotros que hace años que no vivimos ahí, nos sigue doliendo esta situación. Y como decía uno de los tantos memes, las palabras más pronunciadas por los cubanos en el año pasado fue: ¿sabes quién se fue? Y él fue. ¿Es verdad? ¿Sabes quién se fue? Y el fue era la palabra más pronunciada, porque cada vez que tú todos los días escuchabas, oye, el hijo fulano de tal se fue. ¿Así? Sí, sí, no, pero el hermano de tal ya no está en Cuba. Y no, y la madre se fue y el padre se fue, y todo el mundo se fue, y tú no dices, ¿y quién queda? Y no, y se siguen yendo. Claro. Ahora con la cosa del patrocinador, se siguen yendo. Y por lo menos se van a ir 7,000 mensuales. Y cuando sacas la cuenta en el año, son 84,000. Pues es la vida así. ¿Y quiénes son la gente que se van? Los jóvenes. Porque los viejos van a decir, no, ya yo estoy aquí, ¿para qué me voy a ir? Voy a hacer una carga. Y entonces se van los jóvenes, cada día se desangra más. Y yo lo que pensaba, porque realmente en los Estados Unidos, en España, en Alemania, hay muchos emigrantes, pero la mayoría de los emigrantes eso no proceden de un país donde se hizo una revolución hace 60 y tantos años para que la gente estuviera bien, para que la gente, una revolución que se estancó, todo está muy estancado y la cosa de la economía no es mejorarla, es que hay que cambiarla, no funciona. Y entonces van a decir, no, continuidad. Pero ¿qué continuidad si lo que hicieron no sirve? Se están yendo la gente por a chorros. Así es. Recientemente, y yo creo que un poco para cerrar, recientemente leía un interesantísimo artículo sobre la famosa zona franca del Mariel, que tiene otro nombre, pero bueno, es lo mismo, donde han invertido varios miles de millones de dólares y solamente funcionan 32 empresas. ¿Y por qué? Sí. Porque primeramente no funcionan más empresas. Uno, porque la burocracia cubana es aplastante. Se demoran 5 o 6 años para aprobar la inversión. Ningún inversionista quiere que su capital esté parado durante 5 o 6 años. Se van a otro lado, se van a Vietnam. Allí. Después está el hecho que si vuelven a invertir tienen que volver a pasar por todo un dramático proceso para que los autoricen nuevamente a una segunda inversión. Tienen además que las leyes cubanas sobre inversión extranjera son confusas. Hay dos leyes que son confusas entre sí y están abiertas para que el Estado interprete lo que le dé la gana.
Y además, el otro problema muy grande es que no pueden sacar divisas del país, tienen que pedir millones de autorizaciones y a eso se le suma la famosa empresa empleadora o esa institución empleadora que es la que le dice este va a ser el empleado que tú con el cual tú vas a trabajar. A ese empleado tú le vas a pagar tanto, pero me lo vas a pagar a mí. Y esa empresa se queda con casi el 100% del salario del trabajador y se lo paga en pesos cubanos. Así no funciona el capitalismo, así no funciona la inversión extranjera, así nadie va a invertir. Pero las leyes de la economía cubana no funcionan y si hay una economía internacional que es totalmente diferente, ¿por qué las leyes cubanas quieren ser lo opuesto? No, el burocratismo, te voy a decir, tiene una cosa que es una cosa fácil. Nosotros que trabajamos en televisión, para hacer un programa como este que estamos haciendo en este momento, tú y yo, ¿cuánta gente emplean? 10, 4, 5, 6, 7. Nosotros somos nosotros dos nada más. Ponemos una cámara y nos ponemos a hablar. Pero aunque era otro tipo de tecnología, pero bueno, con esta tecnología estoy seguro que pondrían un asesor, pondrían un técnico de luces, pondrían un camarógrafo. Es así, lamentablemente ya las cosas no, el mundo funciona de otra forma. Está bien, Carlos, bueno, muchas gracias por tu intervención. Bueno, tus nietos hablarán vale, manito, y dirán movilidad en vez de carro y todas esas cosas, pero Seguro, así es. seguro. Y los tuyos también, por supuesto, ya no No. Van a hablar unos cuantos idiomas. van a hablar varios idiomas, porque bueno, otro que esté por otro país también va a hablar otro idioma. Entonces, evidentemente, es así la vida. Tenemos la posibilidad de visitarlo, tenemos la posibilidad de ir a verlos, y eso sí me parece que es algo muy bueno que nos los da la posibilidad de vivir fuera de Cuba. Está bien, Carlos. Antes de terminar, te quiero comprometer en el próximo programa, porque ya este se ha hecho un poco extenso, que me hable de tu experiencia en un globo aerostático. Ajá. Se llama así, ¿no? Sí. Te puedo hablar de esa Que experiencia. me hable, es muy bueno eso y me muestre fotos como te sentiste quizás como Matías Pérez o algo de eso. Así Está que bien. bueno, Carlos, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros en este primer programa del año y te esperamos pronto. Gracias. Y hablaremos del globo. Está bien, muchas gracias. Amigos de Puerto Palabra, hemos conversado con Carlos un rato, así que espero que este programa les haya gustado, les haya instruido, porque fue instruido. Así que, como siempre, les deseamos muchos éxitos y un gran abrazo.